cayendo todo. No importa. Aquellos amigos que también nos están visitando hoy por primera vez. Veo algunas caras desconocidas, pero capaz que han venido alguna vez. Sean bienvenidos también a nuestra familia. Hace 4 domingos ya venimos con una serie de estudios que nos están llevando a hacer un desafío a nuestra mente de ponernos otros anteojos, ¿no? Otra forma de ver las escrituras complementarias a los que venimos estudiando, ¿no? Hace años. Y esto tiene que ver con el estudio del Génesis, ¿no? Venimos estudiando el Génesis, venimos ya hace 4 domingos, digo bien. Arrancamos con esta serie hablando de los cielos y de la tierra, hablando de cómo Dios se expresa a través de la creación y estamos en esa línea. Hoy a la mañana estábamos en el estudio de escuela dominical, porque de hecho también lo estamos haciendo no solamente en los espacios de predicación, sino 1 hora antes de los cultos, las reuniones generales en la escuela dominical. Y el título que hoy, o el tema de hoy, va a ser la presencia de Dios como objetivo final de nuestras vidas. Y esto está relacionado a esta serie que venimos viendo. Y está relacionado a lo que hoy Mauro nos compartía un poquito más temprano. Así que te animo a que puedas sumarte a la escuela dominical, a que puedas sumarte a estos tiempos donde estamos estudiando en profundidad la palabra, donde podés hacer preguntas, donde podés también cuestionar, ¿por qué no? Algunas cuestiones que nosotros estamos enseñando para, obviamente, para edificación de la iglesia. Y ahí hay un par de cosas que hoy vamos a ver, que si estás participando de los grupos familiares en la semana, también te va a sonar familiar. ¿Cuántos están participando en los grupos familiares? ¿Cuántos saben que la iglesia tiene grupos familiares en toda la ciudad? Nos faltan algunos lugares, pero bueno, sabemos, yo sé que algunos van. Bueno, le va a sonar familiar alguna de las cosas, algunos de los principios y algunos conceptos que vamos a ver en esta mañana. Y esto lo vamos a hacer en 2 partes. Hoy lo voy a iniciar yo, pero la semana que viene el pastor Carlos va a continuar con este tema. Y una de las preguntas que iniciaba esta serie, tengo en la memoria, es justamente la que está ahí en la pantalla. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de esto? ¿Por qué Dios creó el mundo? Y esta pregunta inició esta serie de estudios, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en los estudios y a qué queremos lograr con esto, justamente no es que salgamos de este lugar con más conocimiento o con más información. No es que salgamos más dotados sobre el Génesis. No, obviamente va a suceder eso, pero la intención final es poder conocer más profundamente a ese Dios creador. Eso es lo que va a transformar nuestras vidas. No el mero conocimiento superficial, sino ese conocimiento que me lleva a tener una relación con Dios. Y eso es a lo que estamos apuntando. Porque ¿de qué nos sirve ser unos capos en el Génesis? Doctrinalmente, teológicamente. ¿Para qué nos sirve si eso no nos lleva a una relación de amor, de pacto, de entrega con el Creador? Entonces, a eso es a lo que estamos apuntando como iglesia. Ahora, si no tuviéramos este libro, el libro del Génesis, no entenderíamos absolutamente nada de este mundo. Porque si no estuviera el Génesis, por ejemplo, no entenderíamos por qué estamos como mundo. ¿En qué momento estamos como mundo? Hay guerras, hay violencia, hay hambre, hay odio. ¿Y dónde surgió todo eso? Si no estuviera el Génesis, no entenderíamos por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús para pagar los pecados de quién. No sabemos. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque estaba en el libro del Génesis, el relato de la creación y el relato también de dónde surgió todo esto, ¿no? Esa ruptura de la relación de Dios con el hombre. Entonces el Génesis es un libro muy, muy importante.
Por eso le estamos dedicando un buen tiempo y le vamos a seguir dedicando un buen tiempo. Y el tema de hoy, les decía, es la presencia de Dios como objetivo final de nuestra vida y lo vamos a hacer en dos partes, ¿no? Y quiero repetir algunos conceptos que venimos viendo como iglesia, como por ejemplo ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Recuerdan por qué Dios creó el mundo? Perdón. Bueno, menos mal que lo puse. ¿Por qué Dios creó el mundo? Para su gloria. Bien, dijimos que Dios creó el universo como un lugar sagrado donde manifestar su ¿qué? Su presencia y relacionarse con el ser humano. Hoy lo veíamos hace un ratito también. Dios creó todo este espacio para venir a reinar y para relacionarse con el ser humano. Ahí tenemos, Dios creó el mundo para estar entre nosotros, manifestar su persona y su carácter. ¿Para qué? Para nuestro deleite. Es interesante que podamos asimilar este concepto, porque nos va a cambiar la forma de ver las Escrituras. Nos va a cambiar la forma de relacionarnos con ese Dios. Si bien siguiendo todo el consejo de las Escrituras, podríamos decir que nuestro fin último es glorificar a Dios claramente y disfrutarlo para siempre. El objetivo de Dios al crear este mundo, este espacio, fue tener una relación íntima con nosotros, darnos su presencia para que lo disfrutemos. Y esto es lo que Dios ha generado desde el principio, desde la creación, pero también durante toda la Biblia vamos a ver este concepto. Dios intentando una y otra vez generar espacios para que el cielo y la tierra se unan y puedan tener relación el hombre con Dios. Veíamos a la mañana sobre el templo, sobre el tabernáculo, espacio justamente donde Dios estaba. ¿Para qué? Para relacionarse con nosotros. Fuimos creados para deleitarnos en Dios. Fuimos hechos para encontrar solo en Dios nuestra satisfacción. Ahora, quiero aclarar esto. No es que Dios necesitaba un lugar para vivir. Ojo con eso. Dios no tenía un lugar para vivir, entonces hizo... No. No es que Dios tenía necesidades emocionales, psicológicas y también es aplicable, no es bueno que Dios esté solo. No, nada que ver. No, Dios es autosuficiente, no necesita ni de vos ni de mí, no necesita de nadie. Pero ahí vemos una vez más parte de su carácter, ese ser relacional, ese ser lleno de gracia, de favor, de amor, que tuvo esa actitud para con nosotros, de crearnos, sin necesidad de hacerlo. Él lo hizo, para que el ser humano también pueda experimentar lo que hay en la Trinidad, ese amor del Padre con el Hijo, con el Espíritu, esa relación de pacto, esa relación de amor, esa relación de armonía, de paz, que también la pueda experimentar el ser humano, unido a Dios. ¿Me siguen? Hemos visto que ese plan se ve reflejado en el escenario inicial del Edén, donde existía la presencia suprema de Dios en lo que podríamos llamar templo cósmico. Hoy Mauro nos explicaba un poquito eso, no voy a entrar en detalle, tienen el video seguramente para que puedan, aquellos que estén interesados, en las similitudes que hay entre la creación, el templo, el tabernáculo. Hay similitudes impresionantes, 3 niveles, cielo, tierra. ¿Y qué más? Ajá, ¿y los cielos de los cielos? ¿Es el cielo que vemos? Bueno, vean el video, está interesante. Pero cómo todo eso se va reflejando y va llevándolo. Dios es intentando una y otra vez relacionarse con el ser humano. Y las personas fueron puestas en el jardín para estar cerca de Él y tener la oportunidad de venir a conocerlo. Y Dios usó su sabiduría para ordenar, para crear, y son cosas que estuvimos viendo. Crear un espacio sagrado, lo que podemos llamar el jardín del Edén, donde Él asentaría su persona y donde se encontraría con el hombre para gozarse con Él. Y Proverbios capítulo 8, del 27 al 31 dice esto, seguime en la lectura. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo,
cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahí está la sabiduría, pero ahí estaba Dios ordenando. Estaba Dios poniendo los límites, pero también estaba Dios habitando y deleitándose. ¿Con quién? ¿Con los animales? ¿Con quién? Con nosotros. ¿Dónde sucedió eso? ¿Dónde sucedía eso? En el jardín del Edén. En ese espacio, ese templo sagrado, donde el cielo y la tierra eran uno. Donde Dios y los hombres se relacionaban. Claramente el objetivo final de esta hermosa relación de Dios con nosotros es tener su delicia con la humanidad, es compartir su carácter, su esencia para que estemos completos y felices. Ahora, volviendo al relato del libro del Génesis, por lo general se le da mucha relevancia a los primeros 6 días, porque hay creación, aparece la luz, hay separación de las aguas, hay separación de día, noche. Estuvimos viéndolo, ¿no? Hay un relato durante los 6 días y el séptimo día quizás a veces queda un poquito rezagado porque no hay creación ahí aparentemente material. ¿La hay o no la hay? El séptimo día. ¿Qué pasó el séptimo día? ¿Qué pasó el séptimo día? Dios estaba cansado, pero ahí dice que descansó. Génesis capítulo 2. Versículos de 1 al 4 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó. ¿Por qué? Porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Se repite 2 veces que Él terminó la obra y que descansó. Lo dice en el versículo 3 por segunda vez y en el versículo 2 lo dice por primera vez. 2 veces en 4 versículos. Hay algo que Dios nos quiere decir. Las repeticiones no son sin querer. Dios nos quiere enseñar algo ahí. Ahora, Dios descansó y ahí decimos, ¿qué es eso, no? ¿Qué quiere decir que Dios descansó? Hoy a la mañana lo veíamos. Dios descansó. ¿A qué hace referencia? Quizás tal vez por eso es que nos centramos en los primeros 6 días y el séptimo es como que hay cosas que no nos cierran. Recién leía yo en el Salmo 121, no duerme el que cuida de Israel. ¿Cómo duerme y ahora acá descansa? La Biblia se contradice. Ahora, para nosotros tenemos que tener, y esta es otra de las cosas que nosotros estamos tratando de generar, y es poder sacarnos esta mentalidad occidental para ir a las Escrituras. Las Escrituras, y sobre todo el Génesis, hay destinatarios primarios. ¿Que quiénes fueron? Los uruguayos, como Mauro, ¿no? ¿Quiénes fueron? El pueblo de Israel. Entonces, la Biblia está escrita con otros ojos, con otros anteojos, con otra cosmovisión. Hay otra idiosincrasia, hay otra cultura, hay otra forma de ver las cosas, muy diferentes a las nuestras. Por eso debemos hacer ese esfuerzo para cubrirnos de caer en interpretaciones equivocadas, peligrosas. Ahora, para cualquier lector de aquella época, leer descansó no le era ningún tipo de inconveniente, no le generaba dudas. Ellos sabían muy bien a qué se refería ese descanso. Dios descansando es, como decía bien Mauro hace un ratito, descansar es sentarse en su trono para gobernar. ¿En qué espacio? En ese lugar sagrado, en esa creación de los cielos y la tierra. Luego de que terminó todo eso, hizo lo que es una regla para el rey. ¿El rey dónde está sentado? En su trono.
Y eso marca la diferencia con todos los demás. Él se sienta a reinar sobre lo creado. Y de eso se trata el séptimo día. El séptimo día, Dios ha ordenado todo el cosmos con un propósito en mente. Y ese propósito es habitar aquí y gobernar. Salmo 132, versículo 14, también lo leíamos hace un ratito. Dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Aquí Dios está hablando del templo. Él dice, yo voy a habitar acá. Para siempre va a ser mi reposo. Mi presencia va a estar ahí gobernando. Pero no hacemos la conexión de este pasaje con Génesis 1, con Génesis 2, donde justamente el séptimo día Dios dice lo mismo. Después de haber creado todo, dice, descansó, reposó. Sinónimo de gobierno, de asentar su presencia en este lugar. Y lo siguiente que dice es porque lo he deseado, lo he querido. Había intención de parte de Dios. Y en nuestra opinión, en Génesis 1, Dios no solo está creando cosas materiales, Él está ordenando el cosmos para un propósito. Y ese propósito es que Él venga y habite entre las personas que Él ha creado. Esta es nuestra respuesta a por qué Dios nos creó. Y todo venía bien. Y hay un sticker, ¿no?, en los WhatsApp, pero pasaron cosas, ¿no? Con un presidente de la nación. No sé si lo tienen, pero pasaron cosas. Génesis 1, Génesis 2, el estado ideal. Pero algo pasó en Génesis 3. Cosas que generaron nuevamente un caos. Cosas que generaron oscuridad, tinieblas, desorden. Y otra vez volvemos al Génesis capítulo 1, versículo 2, donde todo estaba desordenado y vacío, ¿no? Donde había desesperanza. No solo para el hombre, sino para toda la creación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la presencia de Dios como objetivo final de nuestras vidas? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Yo quiero que me acompañes en el Génesis capítulo 3, el versículo del 1 en adelante. Vamos a leer este relato. Y generalmente tenemos como título, de hecho yo tengo en la Biblia, tengo dos versiones, voy a leer en la NBI primero, que dice la caída del ser humano, tengo como título, no sé qué tienen en sus Biblias, pero la textual dice la caída. Todo hace referencia más, teóricamente, si vos ves y buscas un libro de comentario del Génesis vas a ver la caída, ¿no? La caída. Pero me gustaría, y el desafío también es plantear ciertos conceptos, que en vez de pensarlo como una caída, lo pensemos como una pérdida. Por eso puse ahí lo que perdimos en el Edén. Y ahora vamos a ver por qué hago esta diferencia. Vamos a leer. Capítulo 3 del Génesis, versículo del 1 en adelante, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios.
¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía de todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Hasta ahí la lectura. Ahora es interesante que los últimos dos versículos del capítulo 2, o sea, previo a esto, contexto a todo este episodio, son episodios muy distintos, muy diferentes. El versículo 24 y 25 del capítulo 2 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Cómo llegamos después de ese contexto, de ese ambiente de armonía, de amor, de establecimiento de nuevos pactos como el matrimonio? ¿Cómo llegamos de ese momento donde estaban desnudos y no sentían vergüenza, había inocencia, había santidad al capítulo 3 del Génesis? ¿Y qué decir del capítulo 4 si leemos conflictos familiares, de violencia, de asesinato, de odio, de envidia, de celos? ¿Cómo llegamos a eso? Y todo comenzó en Génesis capítulo 3 con la pérdida del ser humano. La idea de hoy no es profundizar en este relato, pero sí sacar algunos puntos importantes que nos van a llevar a pensar en la presencia de Dios como nuestro objetivo final en nuestra vida. El contexto en el que ocurren estos episodios son importantes, porque generalmente cuando nosotros tomamos malas decisiones, ¿a qué le echamos la culpa a veces? A los demás, al contexto, ¿no? Había mucha presión y yo, bueno, tuve que ceder y metí la pata. Pero acá no había nada de eso. Estaba todo bien. Dios se paseaba en el jardín. Había un ambiente ideal, el cielo y la tierra unidos en ese jardín. Una relación perfecta con Dios. No había crisis, no había un ambiente de tensión, no había un espacio rústico y caótico. No, había un espacio ordenado, un espacio ideal. El contexto era ideal, un ambiente perfecto. ¿Qué significa Edén? Lo hemos dicho más de una vez. ¿Qué significa Edén? Deleite, delicia, paraíso. El hombre y la mujer estaban ¿en dónde? En un ambiente de deleite. Ahora,
El versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Dios, el Señor, había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Acá vemos a la serpiente. La serpiente, ¿quién es? Satanás, el adversario, el tentador. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿A qué se dedica Satanás? A engañar, a tentar, a mentir, a generar en tu corazón y en mi corazón dudas sobre quién. Sobre Dios. Dudas sobre el carácter de Dios. Y Satanás dice, ¿con qué Dios? No puedes comer de todos los árboles. No era que era tan generoso Dios. Versículo 2. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. La mujer omite algunos puntos importantes y agrega otros que en el relato no figuran. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios le dice exactamente y ordenó Dios el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente. No solamente podían comer algo, podían comer hasta saciarse. Había libertad, había generosidad de parte de Dios hacia ellos en cuanto a todos los árboles de ese jardín, excepto de uno. Inclusive del árbol de la vida. Pero no podían comer claramente del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que vamos a llamarlo el falso árbol de la vida. Me encanta decir eso. A mí me cambió la forma de ver. Porque es un falso árbol de la vida. Porque ese árbol del conocimiento del bien te promete cosas. Promete darte eso que vos estás necesitando. ¿Pero qué te da? ¿Vida o muerte? Pero te promete vida. Es un falso árbol. Es un engaño. Ahora, agrega que Dios le dijo que ni siquiera lo podían tocar, ¿no? ¿Pero Dios dice eso? Dios no dice eso. No vamos a entrar en detalles, pero son cosas, ¿no? Que van sumando a todo el contexto de esta pérdida. Ahora, versículo 4 y 5 dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. No morirán. Esas palabras en ese momento particular generaron grandes expectativas en la mujer. Pero Dios había dicho que íbamos a morir. Pero ahora la serpiente dice que no vamos a morir. ¡Wow! ¿Quién tendrá razón? ¿Y qué decir con los siguientes? Serán como Dios. No solo que si como de ese fruto no voy a morir, sino que voy a ser como Dios. Voy a poder descansar en el trono como Dios. La atención se empezó a despertar en el corazón de la mujer. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Suena más que interesante para ellos. Tendrían la posibilidad de decidir lo que era bueno y lo que era malo según sus propios patrones. Podrían hacer las cosas a su manera. Tendrían sabiduría para poder ver el orden reestructurado de parte de Dios. Y si vamos a Isaías capítulo 14, versículo 14, lo mismo que Satanás estaba haciendo con la mujer es lo que él había hecho. Voy a subir, dice, a ese monte donde está Dios. Y voy a ser igual a ¿quién? A Dios. Lo mismo está replicando en el hombre y la mujer. Isaías 14, 14. Ahora,
Versículos 6 y 7, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo no va a ser bueno, no? Con todo lo que estaban prometiendo ese falso árbol de la vida, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron cenidores, vestidos para sí mismos. La mujer cayó en la trampa del falso árbol de la vida. Ese que te ofrece darte todo lo que estás necesitando cuando en realidad te quita más de lo que habías pensado. Y habíamos leído en el final del capítulo 2 que ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban desnudos y se avergonzaban? No se avergonzaban. Ahora leemos que la primera consecuencia de comer de ese fruto es darse cuenta de su desnudez. ¿Y qué tuvieron? Vergüenza. Una de las tantas sensaciones que les iba a dejar el sabor de ese fruto. Vergüenza. Y la mejor idea que se les ocurrió fue subsanar por sí mismos su propia desnudez. Otra nueva adquisición del pecado. Solucionar las cosas como Sinatra, ¿no? El que le entienda, diría Jesús. A mi manera, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? Versículo 8. Y oyeron el sonido de Dios, el Señor, paseando por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé, de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Ahora, una de las cosas que no perdieron fue la posibilidad de percibir la presencia de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Tuvieron vergüenza? ¿Se escondieron? Pero el sonido de Dios, ellos lo podían escuchar. Podían percibir la presencia de Dios aún en medio de su pecado. Pero siguen apareciendo nuevas experiencias para el hombre y la mujer. Ahora, en vez que la presencia sea agradable, que sea deleitosa, ¿cómo es la presencia? ¿Qué sienten ellos ahora? Wow. Sienten una emoción totalmente extraña, algo que jamás habían sentido, lo cual hizo que se escondieran de la presencia de Dios, cosa inédita hasta ahora. Miren cuántas cosas vienen apareciendo. Miedo, la primera vez que aparece la palabra miedo, ¿en dónde es? Miedo de la presencia de Dios. Antes iban corriendo a la presencia de Dios, ahora se esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Versículo 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sigue expresando su naturaleza. Dios no deja de ser Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vuelve a llamar al hombre. ¿Para qué? Para hablar con él. Para resolver ese gran inconveniente que había surgido en aquel lugar. Dios sigue manifestando ese carácter relacional, de amor para con sus criaturas, y busca al ser humano. Y versículo 10, y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo y me he escondido. Esa experiencia nueva, esa sensación inédita que hablamos en el versículo 8, el hombre la llama miedo. Recién acá la llama miedo. Palabras nuevas empiezan a aparecer, palabras y emociones que no se irían jamás del vocabulario del ser humano, por lo menos por esta era. ¿Quién no ha tenido miedo o tiene miedo? Cuando viene mi mujer enojada, ahí tengo miedo. El miedo empezó a aparecer y no se irá jamás hasta que estemos en su presencia. Ahora es interesante que el miedo proviene de estar ¿qué? Fíjense. ¿Por qué tienen miedo? Esto es algo llamativo para poder analizarlo. Los escucho. ¿Por qué? Estaban desnudos.
Es raro, ¿no? Por estar desnudo tienen miedo. Yo tendría miedo si viene un león gigante, pero aún con ropa. Pero ¿qué tiene que ver la desnudez con el miedo? Anótenlo. Hay algo ahí que Dios nos quiere enseñar. No vamos a entrar en detalle, dijimos que esto nos va a llevar hacia el tema de hoy. Pero es interesante que el miedo proviene de estar desnudos. Versículo 11 al 13, y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, perdón, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. ¿Les parece familiar esto? ¿Suena en casa? No, nada que ver. Y dijo Dios el Señor a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Dios de alguna manera le está diciendo al hombre, estás empezando a escuchar y a obedecer otras voces. Antes era Dios hablando y el hombre obedeciendo. Ahora el hombre empieza a obedecer otras voces. No se tomen de este pasaje, hermanos maridos, para no escuchar a sus mujeres. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Y esto me llevaba a Juan, capítulo 10, ¿no? Las ovejas escuchan la voz de quién? Del pastor y las obedece. Conoce la voz. Pero acá hay algo, hay una distorsión, se empieza a meter otras voces en el medio. Y esas voces dicen algo que a mí me conviene o que a mí me da esa sensación de probar, de querer. Una voz intrusa, una voz engañosa, la cual prometía vida, pero en realidad llevaba a la muerte. Y la prueba no fue superada por el hombre y la mujer. Dios le dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Y ellos decidieron tomar de ese falso árbol de la vida. Servirse a sí mismos, tomar sus propias riendas de la vida, determinar lo que era bueno y lo que era malo según sus propios criterios. Y a partir de ahí, todo va en una dirección contraria al jardín del Edén, que seguramente lo veamos. Es decir, ya no hay más paraíso para el hombre y la mujer. A partir de ese momento, la tendencia para el ser humano es hacia la muerte, hacia el abismo, hacia los mares inestables y no más hacia la vida. Tu corazón y mi corazón, ¿para dónde tienden? ¿Para abajo o para arriba? Naturalmente. No hay justo ni uno, no hay quien busca a Dios. ¿Para dónde está la tendencia? ¿Hacia el jardín del Edén o hacia el lugar opuesto? Todo comenzó ahí. Ahora, versículo 14 a 19. Ya con esto vamos terminando. Entonces dijo Dios el Señor a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus pertreñeces. Con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojos te brotará y comerás del... Es un bajón esto, ¿no? Yo leo esto y te da tristeza. Comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión del ser humano de tomar del fruto del falso árbol de la vida, es decir, del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las acabamos de leer, ¿no? Es todo lo que te pasa a vos y me pasa a mí, en este mundo caído. ¿Sí o no? Es todo eso. Ahora, no fueron las cuestiones materiales, no fueron los sufrimientos
que tendrían que afrontar en el trabajo, en la vida cotidiana, la más terrible consecuencia del pecado de Adán y Eva. La mayor pérdida de estos dos fueron que no iban a tener más acceso a la presencia de Dios. Ya nunca más podrían tener esa misma relación que había en ese jardín después del pecado. Esa es la pérdida. Porque ¿para qué fuimos creados? Dijimos al principio. ¿Para qué creó Dios este mundo? ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos la presencia de ¿quién? De Dios. Estamos felices, estamos completos cuando la presencia de Dios está en nosotros y podemos relacionarnos con Él. Pero ahora, ¿qué pasó? Se perdió. Muchas veces nos quedamos con los detalles, con las cuestiones decorativas de estos pasajes, pero perdimos de vista lo más terrible que les pasó a estos dos en ese mismo momento. Ellos siguieron respirando lo natural, pero lo espiritual se terminó para ellos, ese oxígeno que les daba la posibilidad de tener una relación de amor, de pacto con Dios, porque ellos decidieron romperlo. Aunque parecían vivos, por dentro estaban muertos, muertos de miedo, muertos de vergüenza, muertos espiritualmente y muertos. ¿Muertos significa qué? Separación. Dios siempre tiene razón. Ellos sí iban a morir. Y perdieron la vida más importante, la espiritual. El cielo y la tierra ya no podrían unirse más, al menos circunstancialmente. Porque eso era lo que sucedía en el jardín. Eso es lo que sucedía en el jardín. En ese lugar el cielo y la tierra se unían. La presencia de Dios reposaba allí junto al ser humano. Y el versículo 22 al 24 dice, y dijo Yahvé Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Dios el Señor lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Y así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flamante que se revuelve para guardar el camino y el árbol de la vida. ¿Qué habrá sentido Dios a la hora de tener que expulsarlos de ese lugar donde Él lo había generado, ¿no? Y lo había creado y lo había puesto? Lo puso para cultivar, lo puso para trabajar esa relación con Él. Lo veremos seguramente la semana que viene. Cuando pensaban todo lo que habían perdido estos dos al ser expulsados del jardín del Edén, siempre pensaban las cosas materiales, del lugar, de las comodidades, de ese río. Pero en realidad lo que perdieron ahí fue la presencia de Dios, la posibilidad de estar con Él. Pero no todo estaba perdido, ¿no? Porque Dios no deja de ser Dios. Y en el versículo 15 Dios da una promesa llamado el protoevangelio, da una promesa de redención. No sé si todos los conocen, no vamos a hacer tiempo, no vamos a tener tiempo para explicarlo, pero el versículo 15 del 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendiente y su descendiente, él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Y ahí está Cristo. Ahí está la promesa de que alguien iba a poner fin a ese tentador y a la maldición que había caído sobre el ser humano. Dios no iba a dejar las cosas como las dejó el hombre, Él las iba a remendar. De la simiente de la mujer no tiene simiente. Ahí está hablando de algo sobrenatural, es la simiente de Dios en una mujer virgen, no sé si le suena, del cual iba a venir el Salvador, del cual iba a poner fin en la cruz del Calvario. Jesús iba a aplastarle la cabeza a Satanás, mientras Satanás le iba a morder el calcañar. Génesis 3.15 está figurando el momento de la cruz, el momento de la redención. Ahora, ¿cómo sabemos que Adán y Eva se arrepintieron en su corazón?
¿Cómo sabemos que se arrepintieron? ¿Cómo sabemos que escucharon este mensaje y aceptaron en su corazón esta verdad de que Dios iba a poner fin a esa maldición, iba a traer, iba a remendar, iba a redimir esa relación que se había roto? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 20. Muy rápido, así terminamos. Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo ser viviente. Adán escuchó bien, atentamente las palabras de Dios y entendió que el perdón, la gracia, el favor, la restauración de la relación con Dios iba a venir ¿de dónde? ¿Del vientre de quién? ¿Y qué significa Eva? Madre de todo ser viviente. Adán dice, yo le creo a Dios. Por eso vos te vas a llamar Eva. Porque del vientre tuyo va a venir la salvación. Del vientre tuyo va a venir aquel que va a venir a poner fin a este nuevo reino de las tinieblas. ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó? Que Dios realmente le creyó a las palabras y a esa declaración de fe de ponerle nombre Eva a Eva. Versículo 21. Entonces, Dios el Señor hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer. ¿Y qué hizo? ¿Cómo estaban ellos? Desnudos, se habían cubierto con sus propias obras. Pero Dios dice, eso no basta, eso no es suficiente. Y ahí tenemos el primer sacrificio, el inocente por el culpable. ¿Le suena? Vemos, para sacarle la piel a un animal, Dios tuvo que matar a alguien inocente, derramar sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ahí vemos también otra figura de Jesucristo, vistiendo al hombre, remendando eso que el hombre había roto. Y la semana que viene seguiremos viendo la intención de Dios de seguir trayendo su presencia a la tierra. Pero vemos acá, en conclusión, que una vida sin la presencia de Dios es una vida sin sentido, sin propósito, sin esperanza, una vida en oscuridad. Fuimos creados para disfrutar de su presencia, de su persona, pero cuando eso se rompe, pasa lo que le pasaba a Adán y a Eva. El miedo, el terror, la vergüenza, el despropósito, la lejanía de cumplir con el propósito por el cual ellos fueron creados. Si estás buscando ser feliz y probaste en cualquier lado, y aún no lo has encontrado, déjame decirte que solo lo vas a hallar cuando pierdas tus esperanzas de encontrarlas por tus propios medios. Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Jesús es la verdad que puede hacerte libre de tus pecados, de aquellas cosas que te están esclavizando. Por eso Dios hoy te invita a ser parte de su reino. Dios hoy te invita a que realmente entiendas por su palabra que todo lo que estás buscando en cualquier otro lado lo vas a encontrar en Él. Vas a estar completo y feliz cuando realmente tengas esa experiencia de tener una relación con Dios, de que puedas experimentar la presencia de Dios en tu corazón por medio de su Espíritu. Jesús te hace una invitación en este día. Y Lucas 9:23, para terminar, y 24, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Si en esta mañana querés ser parte de los discípulos de Jesús, la solución es esta. Tenés que negarte a vos mismo, tenés que reconocer que todo lo que buscaste, si no fue Dios, fue en vano. Que lo primero que tenemos que hacer es ir a la cruz, reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y perder su vida, perder la vida tiene que ver con eso, con reconocer nuestra incapacidad, con reconocer que no podemos. Pero cuando tomamos esa decisión, ahí Dios puede obrar, ahí Dios puede manifestar esa vida, esa salvación en tu corazón y en el mío. Génesis capítulo 4, 26 dice que a Set también le nació un hijo. Set fue el hijo de Eva y llamó su nombre Enos. Entonces empezó a invocar el nombre de Dios.
Es el tiempo de invocar el nombre de Dios. Es el tiempo de que vos y yo tengamos una relación profunda con el Creador. Y Dios envió a su Hijo Jesús justamente para que vos y yo podamos tener acceso a Dios. No hay otro camino. Es por medio de Jesucristo, es por su obra en la cruz del Calvario, es por su sangre que podemos tener el perdón de nuestros pecados. Pero no todo que hoy al tercer día Dios resucitó a Jesucristo. Y Jesús envió su Espíritu para que nosotros hoy podamos ser morada de Él, el templo del Espíritu, y tener esa posibilidad de disfrutar de su presencia. Por lo menos esas primicias. No todo es perfecto acá, ¿no? Pero tenemos la presencia de Dios en nosotros y eso es suficiente. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos orienta, ella nos guía, nos confronta con nuestra realidad espiritual, nos confronta en el lugar donde hoy estamos parados, Señor, en cómo y en dónde estamos parados, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y nos ayuda a entender el propósito por el cual vos nos creaste, Señor. Y cada día que pasa nos damos cuenta que sin tu presencia no somos nada. Moisés era consciente de eso cuando dijo, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos vamos a mover de aquí. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa percepción de tu presencia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a reconocer esta verdad. Que vos sos lo que nosotros necesitamos, Señor. No es un nuevo trabajo, no es más dinero, no es más fama. No es esa mujer o ese hombre perfecto, es tu presencia, Señor, lo que necesitamos para ser verdaderamente feliz. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a vivirlo y a poder disfrutar de tu presencia, a poder disfrutar de tu palabra, a poder disfrutar de la persona de Cristo día a día, Señor, a poder disfrutar de tu espíritu. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de ti, Señor. Señor, queremos menguar para que vos crezcas en nosotros. Queremos rendirnos una vez más, Padre. Queremos ser una iglesia que entiende que tu presencia es nuestro fin último, Señor. Inclusive la obra redentora de Jesús fue el medio para que nosotros hoy podamos tener tu presencia en nuestro corazón, en nuestras vidas. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y te pedimos que si alguien está escuchando este mensaje y aún no ha tomado la decisión, que hoy, Señor, hoy pueda entrar en tu reposo, hoy pueda entrar, Señor, en tu reino, reconociéndote como el Señor y Salvador, Señor, trayéndole, Señor, convicción de pecado en su corazón para que te busque, Señor, para que encuentre en ti la felicidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dios te bendiga, saluda a alguien que no conozcas si querés y nos vemos la semana que viene, Dios mediante.